el teorema de binomio básicamente lo que hace es poder simplificar este término, ¿cierto? A la n, lo simplifica como una suma. Desde k igual 0, hasta n, de la combinatoria de n sobre k por a elevado a n menos k por b elevado a k, ¿cierto? Entonces, lo que hace el teorema del binomio básicamente es poder descomponer para cualquier expresión, para cualquier binomio que esté elevado a n, como una suma. Entonces, este término es re importante, ¿sí? De hecho, las calculadoras ocupan este término para, no sé, por ejemplo, para poder calcular raíces o cosas de esa forma, ¿sí? Porque nosotros podemos expresar a través de una suma un binomio, ¿ya? Entonces, no sé, nosotros podríamos tener acá, podríamos estar calculando la raíz de algo y lo podríamos expresar a través de esta suma, ¿ya? Entonces va a ser mucho más simple. ¿Qué es lo que está dentro de esta suma? Lo que está acá dentro de esta suma son términos. ¿Términos de quién? Términos que están dentro de la descomposición del binomio, ¿ya? Por lo tanto, los términos que están acá dentro son una sucesión. ¿Cómo son los términos de esta sucesión? Eso es importante tenerlo claro. Los términos de esta sucesión son de la fórmula t sub k más 1 igual, y uno escribe lo que está dentro de la suma, ¿sí? Siempre lo que está dentro de la suma son los términos de una sucesión que uno quiere sumar. Entonces esto va a ser n sobre k por a elevado a n menos k por b elevado a k, ¿sí? Entonces esos son todos los términos del desarrollo de algún binomio, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente un ejemplo trivial y luego vamos a pasar a hacer un ejemplo más complejo, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿cuál será el desarrollo de x más 1 al cubo? ¿Cierto? Con esta fórmula. En este caso, queremos desarrollar esto. Identifiquemos quién es a, b y n. Eso es muy importante dentro de una suma del teorema del binomio, ¿cierto? En este caso, a es x, b es 1 y n es igual 3. Como n es igual 3, ¿cuántos términos va a tener la descomposición de este binomio? Va a tener 4. Recuerden que el exponente de un binomio me dice que voy a tener un término más en el desarrollo, ¿sí? Si quisiera expresar el x más 1 al cubo por el teorema del binomio, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la suma, ¿cierto? Desde k igual 0 hasta dónde está n. En este caso n vale 3. De n sobre k, o sea, n sobre k, ¿sí? K es lo que va a ir variando en mi suma, por a elevado a n menos k, o sea, a 3 menos k, por b, en este caso 1 elevado a k. Para este caso, como 1 no tiene ningún signo, entonces este 1 elevado a k, para cualquier k, siempre va a ser 1, ¿sí? Entonces esta suma no hay ningún problema en expresarla de la siguiente forma. La suma desde k igual 0 hasta 3 de n sobre k por x elevado a 3 menos k. La puedo expresar simplemente así, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 1 está elevado a k, el 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1, el 1 no tiene ni un signo. Si hubiese aparecido un menos 1, la cosa cambia, ¿sí? Entonces tenemos la suma desde k igual 0 hasta 3 por x elevado a 3 menos k. Entonces para k igual 0, ¿cuánto nos va a dar? Reemplazamos para k igual 0, entonces vamos a empezar a descomponer esta suma. Para k igual 0 va a ser 3 sobre 0 por x elevado a 3 menos 0, más
para k igual 1. ¿Cuánto nos va a dar? 3 sobre 1 por x elevado a 3 menos 1. Más 3 sobre 2 por x elevado a 3 menos 2. Y por último, nosotros tenemos que llegar hasta este k igual n. Está acá arriba de la suma. Y por último nos va a quedar 3 sobre 3 por x elevado a 3 menos 3. ¿Cierto? Ahí tenemos que borrar esto. Entonces esto queda a ser igual. ¿Cuánto es 3 sobre 0? Eso es 1. Entonces primero me va a quedar x elevado a 3. Más 3 sobre 1 por x elevado a 2 más 3 sobre 2 por x elevado a 1 más 3 sobre 3, 1 y x elevado a 3 menos 3 y x elevado a 0, eso va a dar 1. Entonces me queda 1 por 1, eso es 1. ¿Sí? Para los que no recuerden cómo se calcula un 3 sobre 1, por ejemplo, que significaba 3 sobre 1, es el de arriba, factorial, partido en la resta de estos dos, 3 menos 1, factorial, por 1 factorial. ¿Y qué significaba 3 factorial? Eso es 1 por 2 por 3. Abajo me va a quedar 3 menos 1 es 2 factorial. Eso es 1 por 2 por 1 factorial que sube. Entonces puedo simplificar. Y 3 dividido 1 es 3. Y el 3 sobre 2 factorial lo calculan ustedes. Entonces ahí terminan de escribir esta expresión, ¿sí? Que no es muy difícil, aparte que ya la conocíamos, ¿no es cierto? También la conocen como cubo de binomio, ¿cierto? Para este caso simple que es x más 1. Podríamos hacer una resta, ¿ya? Si quiero hacer una resta, por ejemplo, de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto vale a? Vamos a anotar acá. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale n? ¿Sí? Que son como los elementos que nosotros tenemos que encontrar dentro de nuestro binomio. Entonces, en este caso, a vale 1, b vale menos x, ¿sí? Y n vale 2. Entonces, si escribimos este binomio con la fórmula del teorema del binomio, nos va a quedar la suma desde k igual 0 hasta n, hasta 2. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos términos va a tener este binomio? Va a tener 3. Siempre va a tener uno más con respecto al exponente del binomio. Entonces, la suma dice, desde k igual 0 hasta n, de n sobre k. En este caso n vale 2 sobre k. K va a ser nuestra variable dentro de la suma. Por a, o sea por 1, elevado a n menos k, ¿cierto? Por b, o sea, menos x, elevado a k. Entonces, observen que nuevamente tengo un 1 elevado a un exponente. Fíjense que este exponente que está acá arriba, lo voy a rayar con rojo, este exponente que está acá arriba, es siempre un número natural, ¿no es cierto? Porque estoy restando dos números naturales. Siempre cuando tengo n sobre k, n tiene que ser mayor o igual que k, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos la definición, ¿no es cierto?, de una combinación de n sobre k, bueno, que es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial, este número siempre va a ser un número natural y además n menos k es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se define como n mayor o igual que k. ¿Sí? Puede ser 0 también, ¿no? Recordemos que acá estamos incluyendo el 0 dentro de esta suma. ¿Sí? Son los naturales con el 0. Entonces, 1 está elevado a un número natural. ¿Sí? Este 1 está elevado a un número natural y 1 elevado siempre a un número natural es 1. ¿Sí? Así que lo podemos omitir y nos va a quedar la suma desde k igual 0 hasta n de 2 sobre k por menos x
elevado a k. ¿Ya? ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar la suma, ¿no es cierto? Perdón, ahora voy a empezar a sumar los términos. Voy a ir reemplazando para los distintos k que voy teniendo. ¿Dónde voy a partir? Para k igual 0. Y voy a llegar hasta k igual 2. Entonces para k igual 0, ¿cuánto me da el término que está dentro de la suma? Me va a dar 2 sobre 0 por menos x elevado a 0. K vale 0. Más, ¿no es cierto? 2 sobre 1 por menos x elevado a 1 más 2 sobre 2, de ahí paro, ¿cierto? Porque va a ser desde k igual 0 hasta 2. Desde k igual 0 hasta 2, ese vale mi n, aquí me tengo que detener, entonces va a ser menos x elevado a 2. Entonces me va a quedar 2 sobre 0 es 1, siempre. Cualquier número elevado a 0 es 1, así que eso va a dar 1. 2 sobre 1 es 2, por menos x me va a dar menos 2x. Menos 2x, más 2 sobre 2 es 1, y menos x al cuadrado es x al cuadrado. Siempre, cualquier término, cualquier número al cuadrado es positivo. ¿Sí? Aquí le hago la siguiente observación, que siempre es muy importante tenerla presente, es muy distinto. Bueno, todo ok con esta suma, ¿cierto? No hay problema, es una suma muy conocida, ¿cierto? Así que lo que estamos aplicando el teorema del binomio. La observación siguiente es muy importante, es muy distinto menos x al cuadrado con menos x al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué es distinto esto? ¿Sí? Esto es lo que yo estoy postulando. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué? Porque menos x al cuadrado es menos. ¿Qué significa el x al cuadrado? Es x por x. Mientras que menos x al cuadrado, este exponente me dice cuántas veces se repite, ¿no es cierto? Mi base, esta va a ser menos x por menos x. Y menos por menos es más. Entonces esto es lo mismo que x por x. Y esto es lo mismo que x al cuadrado. Mientras que esto de acá al lado izquierdo va a seguir siendo menos x al cuadrado. Entonces estas dos cosas son totalmente distintas. ¿Por qué quería hacer esa opción con un menos? Fíjense que vamos a escribir solamente la expresión del binomio. Nosotros anteriormente, ¿qué teníamos? Teníamos que 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Habíamos identificado que a vale 1, b vale menos x y n vale 2. Observen lo siguiente, cuando yo estoy escribiendo la suma, voy a tener siempre dos opciones de escribir ese menos x. Entonces esta cosa, aparte de k igual 0, llega hasta n, ¿de quién? En este caso es n, ¿cierto? En este caso n vale 2, eso quiere decir que voy a tener tres términos en la suma, de n sobre k, 2 sobre k, por a, por 1, elevado a k, por menos 1, perdón, menos x elevado a n menos k. O sea, perdón, estamos escribiendo mal. Este 1, está acá, tiene que estar elevado a n menos k, o sea, a 2 menos k, y el b tiene que estar elevado a k. Entonces dijimos que 1 elevado a 2 menos k es siempre un número natural, ¿no es cierto? Entonces 1 elevado a un número natural es 1. Y la observación que quiero hacer es la siguiente. 2 sobre k. Entonces aquí tengo que dar 1 elevado a k. Y este menos x elevado a k siempre lo voy a poder separar como menos 1 por x, ¿cierto? Elevado a k. Desde k igual 0 hasta 2. De 2 elevado a k, de una, ¿no es cierto?, una multiplicación de términos elevado a una potencia, la potencia eleva a cada uno de los términos, entonces esto me va a quedar menos 1 elevado a k por x elevado a k. En este caso, fíjense que es exactamente el mismo problema anterior, ¿ya? Pero estoy haciendo una variación dentro del paréntesis. En este caso, este menos 1 yo no lo puedo sacar como 1 nomás, o como menos 1, ¿cierto? Porque el signo de este menos 1 va a ir dependiendo de los valores que vaya tomando k.
Cuando sea par va a ser positivo, cuando sea impar va a ser un número negativo. Entonces en este caso, si me quedo con esta suma, me voy a ir quedando, me tengo que quedar, perdón, con este término, ¿ya? Y aquí el x me quedó positivo, fíjense, ¿sí? Este resultado debería dar exactamente lo mismo que el resultado anterior, así que los invito a hacer el mismo problema que hicimos recientemente, pero con esta pequeña variación. ¿Para qué? Para darse cuenta que uno puede sacar como los términos negativos y dejar simplemente las variables, ¿cierto? Las variables así como x o como algún número elevado a k o n menos k que no sea 1 ni menos 1.